Alumnos, continuando con la presentación de logística en el comercio exterior, entonces seguiremos con el tema las cargas. La presentación anterior estuvimos viendo la logística internacional dentro del comercio exterior, cómo estarían utilizando, y uno de la logística habla sobre las cargas. Primeramente vamos a ver la definición, que la carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Dentro de las cargas vemos tipo y naturaleza. Ahí vemos el esquema. Primeramente el tipo, que sería se divide en graneles y carga general. Dentro de los graneles encontramos las cargas sólidas, las cargas líquidas y las cargas gaseosas. Dentro de la carga general se divide en unitarizada y suelta. Dentro de la unitarizada se clasifica en palets, contenedores, plástico termocontraíble, planchas y redes y ULLs, ¿verdad? Que también en la presentación anterior estuvimos viendo. Y dentro de su naturaleza vemos las cargas que son valiosas, perecederas, frágil, en dimensiones o pesos especiales, y las cargas peligrosas. Dentro del tipo de carga vemos su clasificación, que estaba carga general, que todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades independientes. Se pueden contar el número de bultos y en consecuencia se manipulan como unidades. Se transportan y se almacenan juntas. Por ejemplo, vemos ahí los cilindros, las cajas y botellas. Carga general también es aquella que se presenta en estado sólido, líquido, gaseoso, y que estando embalada o sin embalar puede ser tratada como unidad. La carga general se puede clasificar en carga general fraccionada, que utiliza embalajes diferentes, que son las cajas, cajones, bolsas, sacos, etc. Forma pequeños lotes para distintos destinatarios y por lo general se manipula mediante redes, ¿verdad? Carga general unitarizada utiliza el mismo tipo de embalaje, pudiendo ser uniforme o heterogénea, y que al juntarse da un aspecto de unidad. Ahí vemos las cargas sueltas y las cargas unitarizadas. Carga suelta son los bienes sueltos manipulados y enmarcados como unidades separadas. Ejemplos, ahí vemos las planchas de hierro, los rieles, tubos o llantas, ¿verdad? Que pueden ser carga suelta. Unidad de carga, o sea, sería también unitarización, son agrupación de embalajes en una carga compacta de mayor tamaño para ser manejada como una sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento, facilitando operaciones de manipulación de mercancías y favoreciendo labores logísticas. Entonces ahí vemos ejemplo de carga unitarizada, que se une todo, ¿verdad? Y se forma una sola unidad de carga con su embalaje, y para que se pueda manipular fácilmente. La carga unitarizada es la agrupación de artículos individuales en unidades, con o sin envoltura, en una tarima para ser cargadas y transportadas en cualquier modo de transporte. Entonces, carga unitarizada es la agrupación de un artículo individual, vemos ahí una caja, y que se divide en varias cajas y que forma una sola unidad con un embalaje o sin envoltura, y ahí se forma una carga unitarizada. La carga unitarizada puede ser utilizada en palet, contenedores, plástico termocontraíble. Otro tipo de carga está la carga a granel, que se divide en líquida, sólida o gaseosa. Los graneles se almacenan por lo general en tanques o silos. Ninguno de estos productos necesitan embalaje o unitarización.
Ejemplo, vemos los sólidos, que son granos, minerales, fertilizantes, son cargas a granel. Carga a granel líquida podría ser petróleo, lubricantes, gasolina, y los gases, que sería gas propana y butano. Ahí vemos diferentes tipos de carga granel: el sólido, líquido y gaseoso. También carga a granel es aquella que no está contenida en algún envase o se encuentra en desorden, dice. Esta carga se transporta en forma suelta dentro del contenedor, tráiler o buque, representando grandes volúmenes o tonelajes. La carga a granel se clasifica en granel sólido, granel líquido. En el granel sólido entran los minerales, los granos, los fertilizantes, etc. Su manejo es a través de tolvas principalmente, o en contacto con el buque. El granel líquido, esta propiedad hace necesario que su transporte se realice a través de pipas y contenedores cilíndricos para su carga y descarga. Según la naturaleza de la carga, vemos también que la carga, según la carga valiosa, pueden ser las joyas, pinturas antiguas, barras de oro. Carga refrigerada o perecedera. Durante la distribución, la conservación cobra la mayor importancia. Entonces, vemos ejemplos de una carga perecedera, que pueden ser las frutas y verduras, las flores frescas, carnes, pescados y mariscos, y también los lácteos, según la naturaleza de la carga. También encontramos la carga frágil por el envase o los materiales sensibles a golpes. Ejemplos, vemos lo de vidrio y metal delgado. Carga peligrosa. Por su composición es dañina para la salud de las personas, animales o medio ambiente. Entonces ahí vemos la carga peligrosa según la naturaleza. También encontramos, según la naturaleza de la carga, está la carga sobredimensionada. Son cargas voluminosas o pesadas que requieren un manejo especial. También está la carga consolidada, que es la conjunción de varios lotes de mercancías dispersas con el objeto de formar un solo lote. Ahí vemos un lote de mercaderías y se forma un lote para varios consignatarios. Vemos entonces que dentro de la logística está el envase, el empaque, el embalaje y el etiquetado marcado, que tiene que tener una mercancía o una carga. La preparación de una carga permite, dice, manipulación más segura, inhibe el robo, los daños y las pérdidas. Protege de la degradación térmica y biológica. Protege del manejo brusco, protege de condiciones climáticas y meteorológicas, por lo tanto contribuye a un transporte más eficiente. Entonces ahí vemos cómo se prepara una carga, qué permite la carga. También vemos el envase, que es el recipiente que tiene contacto directo, dice, con el producto específico, con la función de envasarlo y protegerlo. Entonces, uno de los procesos de la logística es el envase. Vemos diferentes tipos de envases: envase primario, envase secundario o envase terciario. Los envases primarios es aquel recipiente o envase que contiene o está en contacto con el producto, que sería el primero. Una botella de aceite, digamos. Entonces el envase es la botella que contiene el aceite. El segundo, envase secundario colectivo, contiene al paquete primario y tiene como finalidad brindarle protección, servir como medio de presentación y facilitar la manipulación del producto para su aprovisionamiento en los estantes o anaqueles en el punto de venta. Ahí vemos entonces el segundo envase. Vemos ahí la botella de vino, que es el primer envase
después está la caja del vino, que es el segundo envase, y el tercero envase sería que puede agrupar varios paquetes primarios o secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de los productos. Entonces, ahí ya va en la caja el paquete, la caja del vino. El primer paso sería la botella del vino, por ejemplo. El segundo es la caja que contiene el vino. Y el tercero ya sería la caja que contiene la unidad del vino. Son envases correspondientes. Después vemos, después del envase, pasamos al empaque y embalaje, ¿verdad? El empaque es un sistema diseñado donde los productos son acomodados para su traslado del sitio de producción al sitio de consumo sin que sufran daños. El objetivo también es lograr un vínculo comercial permanente entre un producto y un consumidor. Ese vínculo debe ser beneficioso para el consumidor y el productor. Ahí vemos el empaque. El embalaje sirve para proteger el producto o conjunto de productos que se exporten durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo, de manera que lleguen a manos del destinatario sin que hayan deteriorado o desperdiciado desde que salieron de las instalaciones en que se realizó la producción o acondicionamiento. Entonces ahí el empaque, donde se coloca las unidades de los productos mercancía para su posterior traslado, y el embalaje ya sería la última protección que recibe el producto para su exportación. También, si el producto se va a empacar, para facilitar su manejo es preferible usar cajas resistentes de cartón encerado o recipientes plásticos. El empaque es un medio para proteger la mercancía, manteniéndola inmóvil y a la vez proporcionándole amortiguamiento, ¿verdad? Para que no sufra ningún accidente y no se pierda el producto. Ejemplos. Ahí vemos varios ejemplos de protección, ¿verdad? Empaque, el embalaje, cómo se protege cada producto, ¿verdad? Para que no pueda sufrir daño o inconveniente durante el proceso de traslado de la mercancía. Embalaje. El embalaje sirve para proteger el producto o conjunto de productos que se exporten durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo, de manera que lleguen a manos del destinatario sin que se hayan deteriorado o desperdiciado desde que se salieron de las instalaciones en que se realizó la producción o acondicionamiento. Y vemos el embalaje. ¿Cuáles son las funciones del embalaje? Unitarización, protección física, facilitar el almacenamiento, transportar. Vimos que la unitarización es la agrupación de embalajes en una cara compacta de mayor tamaño para ser manejada como una sola unidad, reduciendo así las superficies de almacenamiento, facilitando operaciones de manipulación de mercancías y favoreciendo labores logísticas. También una de las funciones del embalaje es la protección física, facilitar el almacenamiento, transportar. Ahí vemos un ejemplo. Factores a considerar en el embalaje: la naturaleza y valor de la carga, las condiciones de manipuleo, marcas y almacenaje, el modo o modos de transporte que serán utilizados y el costo del embalaje y los tipos de embalaje. Son los factores que se tienen que considerar a la hora de utilizar un embalaje. Embalaje y marcado. ¿Cuáles son los gastos necesarios para realizar el embalaje, acondicionamiento de la mercadería y para realizar el marcado del embalaje para el transporte? Dentro de estos gastos involucran mano de obra necesaria para realizar las tareas, que sería hora por hombres necesarios. También los materiales, los clavos, unchos y maderas, equipos, cantidad de horas de su utilización y su costo aproximado por hora.
También vemos para el caso de que el embalaje sea realizado por una empresa embaladora, el costo está representado por la factura que nos pasan. Ahí vemos el tipo de embalaje y cómo es su marcador, que facilita el manipulado de la carga, almacenamiento, la unitarización, distribución, tarifa de flete y primas de seguro. Entonces ahí vemos cómo se marca. Vemos nuevos marcados que indica el país de origen, indica el peso, la marca de precaución, destinatario, el puerto de entrada. Vemos también las marcas de manejo, de acuerdo qué cuidados tiene que tener, si es frágil, marca del despachador, todos esos dentro del marcado para facilitar su transporte. También ahí vemos tipos de marcas: principal, accesorios, precautorios. Principal, entonces la marca debe tener el destinatario y el destinatario final. Dentro de los accesorios vemos el peso y medida, país de origen o destino, datos del exportador, numeración correlativa, dimensiones, especificaciones contractuales. Entonces eso tiene que tener dentro del paquete embalado. Y precauciones también indicar según de qué tipo de mercadería es el manipuleo y estiva. Marca de manipuleo, ahí vemos las dos flechitas, indica que es de vidrio. Entonces, marca del embarcador, también se indica el país de origen. Las marcas de peso, los paquetes grandes deberán marcarse. También el número de paquetes y dimensiones de la caja se debe indicar. Marcas de advertencia, que indica que es de vidrio. Marca del consignatario, destino y número de origen. Consignatario sería Madrid, puerto de entrada vía Barcelona. Entonces todo eso tiene que tener marcado la mercadería. Y también ahí vemos que indica que es vidrio. Entonces es un símbolo pictórico de la ISO, ¿verdad? Para tener precaución. Y vamos a pasar a eso, qué significan los símbolos pictóricos ISO. ISO que fueron desarrollados por la ISO 780, 1983, como un conjunto de símbolos usados convencionalmente para el marcado de carga a transportar, excepto los productos peligrosos que tienen su propio régimen. De esta manera se resuelven los problemas de diferencias de lenguas y el analfabetismo de estibadores y consignatarios. Porque si vos pones en letra, entonces no sabemos qué tipo de lengua serían los trabajadores que hagan el proceso de estiba o de manipuleo de las mercaderías. Entonces, para que ellos puedan comprender, se hizo se desarrolló estos conjuntos de símbolos para que puedan ser transportados fácilmente por medio de los trabajadores. Los símbolos deben ser reproducidos en negro sobre fondo claro si el embalaje es oscuro. El tamaño total de las marcas debe ser de 100 milímetros, 150 o 200, a menos que las piezas a marcar sean más pequeñas. Existen también las instrucciones de manipuleo que deben estar escritas en las lenguas comúnmente usadas en el comercio internacional o la lengua del país de destino. Entonces ahí vemos los símbolos que utilizan las mercaderías a la hora de marcar, ¿verdad? Instrucciones básicas, normalmente conocemos algunos, si es que llegan a tener paquetes o se les envía paquetes, entonces se le indica, tiene esta forma de vidrio, que indica que es frágil. Y si tiene estas dos flechitas, que se debe manipular hacia arriba. Después también protéjase del calor, protégese de la humedad, no usar ganchos, centro de gravedad, alejar de fuentes radioactivas, no rotar y eslingar aquí, ¿verdad? Son las instrucciones básicas que se deben marcar dentro de la mercadería para que se pueda manipular fácilmente. También las instrucciones especiales dicen no usar horquetas, no usar carros elevadores, no colocar mordazas aquí, no colocar mordazas aquí, límite de apilamiento en kilogramos, no apilar, límite de embalaje, apilar, límite de temperatura. Entonces, todas esas son indicaciones dentro del marcado de la mercadería. También tenemos otros símbolos que indican la mercadería peligrosa.
Los riesgos de un mismo producto pueden variar de acuerdo al medio de transporte, la cantidad, el envase o el empaque. Se presentan en estado sólido, líquido y gaseoso o como objetos o artículos elaborados. Se clasifican en las siguientes clases: explosivos, inflamables, combustibles, oxidantes, tóxicos, infecciosos, radioactivos, corrosivos o de efecto múltiple. Se debe cumplir con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para su transportación en el material correcto y que éste no complique las operaciones. Entonces ahí vemos los símbolos pictóricos, placas, etiquetas para mercancías peligrosas. Tenemos la clase 1, que son materia y objetos explosivos. La clase 2, que son los gases inflamables. La clase 2, gases no inflamables, no tóxicos. También están gases tóxicos, clase 2. Clase 3 son los líquidos inflamables. Clase 4.1 son materias sólidas inflamables. Clase 2, materias espontáneamente inflamables. Clase 4, materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. También la clase 5, combustibles. Clase 5, peróxidos orgánicos. Clase 6, materias tóxicas. Clase 7, materias infecciosas. Clase 7, materias radioactivas. Clase 8, materias corrosivas. Y clase 9, materias de objetos peligrosos diversos. Tipo de marcado. Existen 3 tipos de marcas para el transporte de mercancías. Marcado estándar o de expedición, entonces que contienen la información sobre el importador, destino, dirección, número de referencia, número de unidades, etc. Entonces ahí vemos el tipo de marcado de este estándar, donde indica cada una de las informaciones. También están las marcas informativas. Es la información adicional que aparece en el empaque o embalaje, como país de origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de las cajas, entre otros. Ahí vemos ejemplo. Elementos que se deben incluir en el mercado de cajas, pictogramas de manejo, ahí indica el dibujito, de vidrio, no debe estar cerca de la humedad y levantar hacia arriba. También indica el destinatario, destino y número de orden que se recibe en Madrid, número orden 1075, puerto de entrada que sería vía Barcelona, número bulto y tamaño de caja, clase número 1, 30 por 24 por 14 y caja 6 por 35.mm. También se indica el peso, grosor 30 libras, peso neto 22 libras. También país de origen, Made in USA, y marca del despachador, que sería el shipper. También están las marcas de manipulación. Es la información sobre el manejo y advertencia en el momento de manipular o transportar la carga. En este caso se utilizan símbolos pictóricos internacionalmente aceptados. Ahí vemos las marcas, los dibujitos de cómo se debe de manejar o manipular la carga. Y hasta ahí. Entonces espero que le haya sido de mucha información recibida, que pueda serle útil. Y lo importante es conocer, ¿verdad?, que dentro de un proceso de exportación, la logística que se utiliza, ¿verdad?, mismo a la hora de envasar la mercadería, empacar, embalar, qué tipo de marcado tiene que tener, de acuerdo a qué tipo de mercancía y su naturaleza, ¿verdad? Todo eso es dentro de la logística internacional del comercio interior. Entonces, espero que le haya servido de más información y aprendido, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, nos vemos en la próxima clase. Gracias.